Muy bien, seguimos con Periodismo Independiente, el momento de Interferencia.cl y su editor general, don Andrés Almeida. Andrés, bienvenido al escenario del poder. Muchas gracias. Vamos a revisar al tiro las maldades que ha hecho Interferencia.cl. Comencemos con esta carta del general Aberl y testimonios judiciales ligan al comandante en jefe Ricardo Martínez al fraude del FAM, ¿no? El fraude en el ejército. Dice esta nota que varios uniformados han declarado que el general Martínez siempre estuvo al tanto del esquema para compensar las víctimas del FAM mediante viáticos y contratos a honorarios irregulares que podrían constituir fraude al fisco. Uno de ellos incluso lo acusa de proteger a un posible imputado. Esto es por el fraude que ya suma más de 3.000 millones de pesos, ¿no? Esta Fondo de Ayuda Mutua se llamaba, ¿no? ¿Algo así? Fondo de Ayuda Mutua. Fondo de Ayuda Mutua. Bueno, ahí estamos viendo al general, ¿no? Ricardo Martínez, que asume la comandancia en jefe del ejército en marzo de 2018. Por lo tanto, la asume ya era cuando el jefe, cuando surge esta carta. Así es. Ese mismo año. Sí, va dirigida al comandante en jefe del ejército, como ya Ricardo Martínez ya empoderado del cargo. Perfecto. Sí. Y en concreto, ¿qué señala esa carta? Bueno, la carta avisa y entrega un montón de antecedentes respecto de la situación en la cual estaba el FAM. A ver, se le encomienda generar un orden en ese quilombo que ya se había armado, porque al principio con los primeros generales las prestaciones se realizaban, o sea, esto, ponte tú, habían recontrataciones, habían asignaciones por terreno, o sea, se les mandaba fuera del país, se le hacía una serie de beneficios fraudulentos, pero que finalmente igual terminaban en un trabajo, digamos, realizado. Sí, recordemos que, como tú también lo explicabas, se mandaba gente a comprar al Parque Arauco. Al mall, y esa era la comisión de servicios. Sí. Y eso pasaba como una comisión o como un acto de guerra. Claro. Había que mantener las fronteras del país, así que mandaban gente al Parque Arauco. Claro, eso especialmente en el periodo de Oviedo se chacreó, ¿no es cierto? Entonces, porque al principio las cosas se hacían, pero después ya era simplemente pasar cuentas, digamos. Era esto de la asunto cultura contable. Y el clima, no sé qué. El fondo de cultura, claro. Se crean en el fondo chapas, ¿no? Para poder seguir recuperando de alguna manera, como sea, esta plata del fondo, ¿no? Claro. Y a ver si se le encomienda ordenar un poco ya el desmadre que se había sucedido después de que se había armado este esquema, que era un esquema un poquito más ordenado, pero se fue degradando. Y Aberl tiene la función de tratar de arreglarlo. Ya. Entonces ahí donde Aberl le hace todo el tipo de advertencia a Martínez. O sea, según esa carta, Martínez sabe todo esto que está ocurriendo y tendría que ser citado a declarar, en este caso. Hoy día declaró Martínez. Perfecto. Nosotros vamos a llevar en exclusiva varias cosas de sus declaraciones, lo hizo ante el Congreso. O sea, al momento que estamos grabando esto, ya está declarando Martínez. Sí, perfecto. Unido con esto, Ricardo Toro, dice esta nota, lo estamos viendo ahí, Ricardo Toro Tazara, imputan al director de la ONEMI por fraude al fisco también, en este caso FAM. Él es el general del ejército en retiro, recordemos, ¿no? Interferencia tuvo acceso a la declaración judicial de Ricardo Toro como imputado en el caso de fraude al fisco, que ha significado el procesamiento de 800 funcionarios del ejército, lo que estamos hablando recién, ¿no? Sí. Este oficial, que fue jefe del departamento de personal de esta fuerza militar en 2008, antes de ser nombrado jefe de la Oficina Nacional de Emergencia en 2012 de la ONEMI. Así es. También está el señor Toro aquí metido. También metido el señor Toro. Esto lo publicamos, esta es una maldad del 2020. ¿Ya? Lo publicamos antes del año nuevo y bueno, claro, es noticioso porque este general, que había sido parte de lo que tú mencionabas en la bajada, o sea, había estado al tanto de esto, fue a declarar y bueno, se le empezaron a presentar antecedentes, él decía desconocer todo y se le empezaron a presentar antecedentes en la declaración y de repente el abogado dijo, bueno, no, o sea, paremos acá, derecho a guardar silencio y terminó la declaración judicial. O sea, él prácticamente lo que hizo fue decir que no conocía, no entendía bien lo que estaba sucediendo, pero habían antecedentes suficientes como para imputarlo. Entonces, finalmente el fiscal lo imputa. Termina imputado y la declaración es de septiembre, o sea, está imputado de septiembre. Lo curioso es que esto no haya generado ningún tipo de reconvención en el gobierno, porque el general Toro es el director de la ONEMI desde la época de Piñera 1, o sea, y fue confirmado por Bachelet, esto igual es por alta dirección, y sigue siendo el director de la ONEMI. Ustedes dicen en la nota que Toro habría sido
o fuentes, por detrás de fuentes judiciales que ustedes citan, fue uno de los gestores de este modelo de financiamiento, sí, claro, sí, de desviación de fondos. Esa es la imputación, eso es lo que hay que probar, digamos. Pero en las primeras declaraciones todo lo dice no conocer mucho, pero finalmente cuando le empiezan a entregar las pruebas, el abogado dice paremos acá, derecho a guardar silencio. Que había una emergencia, Doro, dijo. Claro. Aquí hay que obligar. O sea, parece que el fiscal sabía más de lo que él pensábamos, digamos, interpreto yo, de la situación de agarrar el maletín y irse de la declaración. La ONEMI ha estado bien ausente a propósito de esta pandemia, ¿no? Es verdad, esta emergencia que vive el país. Sí. Bueno, entonces esto está ahí, ¿no? Estamos en el meollo de este escándalo. Que tú ves 800 personas que están siendo de alguna manera involucradas. 800 militares involucrados, 30.000 millones de pesos, o sea, es un escándalo grande. 30.000 millones de pesos, anda por ahí con el Paco Gay. Claro, es un montón, es un escándalo de plata fiscales, por supuesto. Son plata que nosotros le hemos dado a la gente y a través de eso se están desviando los fondos, ¿verdad? Exactamente. Así bonito, ¿eh? Bonito, va a estar ahí. Y vamos a seguir reporteando esto porque es un tema súper importante. Muy bien, vámonos con la siguiente nota que trajeron esta semana en interferencia.cl, periodismo independiente, ahí la estamos viendo ya. Dice, exclusivo, así se gestaron las amenazas a la fiscal Chong en voz del autor de la carta, dice. En su declaración ante el Ministerio Público, el imputado Daniel Goldberger, sí, claro, reconoce haber escrito la carta con amenazas dirigidas a la persecutora, además de pedir disculpas. El psicólogo de la UDD, de la Universidad del Desarrollo, explica que la idea de la misiva surgió de él como una alternativa no violenta al plan inicial de tirarle huevos a la casa de Chong. O sea, estos menos violentos que tiraron huevos era amenaza. Y es psicólogo de la Universidad del Desarrollo, esta señora. Sí. Mira. Sí, bueno, accedimos a esta... ¿Cómo se llama este caballero? Daniel Goldberger Garcés, ese se llama, ¿no? Sí, accedimos a la declaración judicial, ¿no? de Goldberg, en la cual se entregan detalles interesantes. Ahora, él trata de decir esto poco menos que fue una humorada, que en vez de tirarle huevos, que pareciera como que fuera una película de alianzas de college gringos donde se tiran huevos o se hacen amenazas, pero claro, la verdad es que él trata de bajarle un poco el perfil a esto y hacerlo ver como una chiquillada, pero en realidad son amenazas muy graves, son muy serias. Entonces, en este caso yo creo que el imputado prefiere pasar por tonto que por sedicioso, digamos. Un sujeto de 36 años ya, psicólogo de profesión. Y además con algo organizado. Esto no fue, digamos, él que se le ocurrió con amigos. Hubo una comisión en el comando del rechazo. Él dice que había mucha ofuscación porque estaba el tema del carabinero que había botado del puente al estudiante. Entonces que hubo una especie como de estado emocional de ofuscación que los llevó o a tirar huevos o a realizar amenazas. Y como si fuera una tontera de criterio, que finalmente decidieron que era menos malo lo que finalmente es un delito mucho mayor, digamos. Entonces tiene un dejo de comedia, pero en realidad no da risa porque finalmente tú nunca puedes saber si es que finalmente esto estas amenazas terminan o no con hechos, digamos. Entonces, si eres capaz de amenazar, el siguiente paso te pone muy cerca, digamos, de lo más luctuoso. Ahora, ya la amenaza de por sí ya es algo sumamente violento y delictivo. Así que, bueno, están todos presos, están todos en prisión preventiva y veamos qué dicen los... Muchos de ellos que están en sus casas, ¿no? Entonces todo esto ha tenido un tufito de discriminación volvieron a prisión. Pero ahí ha tenido un trato muy diferente respecto de lo que hubiese pasado si esto hubiesen sido Mapuche o no hubiesen sido el Barrio Alto, sin duda, ¿no? Recordemos que en algún momento, al principio, cuando se conoció esto, su secretario del Interior, Gali, dijo que esto era un utensilio, le bajó el perfil, ¿no? Absolutamente. Y después se sabía ahí, ¿no?, que había uno de estos sujetos tenía una subametralladora UCI dentro de esos utensilios, ¿no? Sí. Así que es muy interesante que ustedes también, y un tipo que es un sujeto que es psicólogo, digamos, y que trata de explicar, entre comillas, desde la psicología, esto que habría pasado. Es como, da para comedia, pero no da risa. Eso yo creo que como me quedo con eso, ¿no? Porque finalmente son amenazas sumamente graves, ¿no? A la integridad psicológica y física de la fiscal, una carta en la mano entregada al hijo. Entonces, además siente un precedente, ¿no? Si empezamos a permitir esto, después cada fiscal que haga lo que no le parece a un grupo político determinado, entramos en una ola, digamos,
digamos, de amenazas, y de la amenaza el siguiente paso es cumplirla. Puntualmente, y eso ¿cuáles es muy son las grave. amenazas que estaba maquinando este psicólogo y su grupo Le tiran esa frase, ¿no? De su integridad psicológica y física. Claro. Esa es como la fórmula que O sea, encuentran. una amenaza directa, no estamos hablando de o sea, la integridad física también y su familia. Y psicológica. Entonces se produce, claro, eso Le fueron a entregar paquetes en un momento a su casa, ¿no? Esto es gravísimo. Imagínate si fuera que pillaran a, qué sé yo, estudiantes universitarios en periodo crítico, que le entregan una amenaza de la integridad física y psicológica al ministro de Educación. O sea, se produciría un escándalo de proporciones bíblicas, y aquí el escándalo ha sucedido por la gravedad del asunto, pero ha habido de todas maneras un trato condescendiente con estas personas impresionante. Además, dentro de los propios pares, considerada una de las mejores fiscales que tenemos en Chile, desmanteló entre otros el caso Corpesca, y ahora estaba en estas investigaciones, ¿no? Por el actuar de Carabineros y este niño que lanza un carabinero al Mapocho, al vacío. Claro. Bueno, por lo menos este tipo dice la fiscal. Ahora entiendo que la fiscal está haciendo su trabajo. Esperemos que sea cierto y esperemos que no se produzcan nuevos hechos de violencia. Yo creo que tiene que ser aleccionador esta sanción judicial, porque si no alienta a que cualquier otro grupo después diga que yo amenazo, total, equivale a tirarle huevos. O sea, claro, aquí eso es ridículo. En el rigor, lo que esperamos nosotros es un acto ejemplar de la justicia frente a estos casos, ¿no? Es claro. Lo que uno espera, digamos. Y no compararlo con tirarle huevo a la casa, porque además el argumento que da es banal. Dice, porque yo estoy en contra de atentar contra los bienes de propiedad pública y privada. O sea, como comparándolo un poco con el alma del estallido social, ¿no? que atenta contra los bienes. Entonces, que eso no correspondía, que era mucho mejor hacer una amenaza. Entonces, claro. Trata de banalizarlo, trata de bajarle el perfil. Es interesante de todas maneras, porque te da cuenta un poco de por dónde está pretendiendo zafar. Muy bien, alcanzamos a hablar de esto, ¿no? También lo trajo Interferencia.cl, que es todo lo que ha pasado en la más elite de la elite, ¿no? En el Zapallar, con esta compra hostil de León Vial, que divide entonces allá a los pobladores. El caso de Virginia Struder dice que al revisar lo que firmaron la carta en apoyo a las hermanas Struder, cuya propiedad fue liquidada en remate, donde un abogado testaferro del magnate fue el único oferente, queda claro que los tiempos de aplaudir o tolerar a los halcones de los negocios está quedando atrás, dice, incluso en la propia clase adinerada y empresarial. Claro, Zapallar es uno de nuestros balnearios. Sí, pues. Es súper interesante. Este ha sido súper entretenido reportear esto, porque se ha producido una especie también de conciencia dentro de la élite, ¿no? De que las injusticias no son toleradas. Entonces, esto es, claro, es cierto que más o menos entre ellos, digamos, ¿no? Sí, claro. Siempre se mantenía ahí un entrepollo, no hay cornada, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo surge este caso? A esta señora le iban a rematar la casa porque debía 3 contribuciones, una cosa claro. así. Que levante la mano el que no ha debido un par de contribuciones alguna vez, ¿no? Sí, claro, Piñera de partida, por año. No, claro, pero lo que pasa es que Vidal tiene un negocio con varios abogados que están buscando este tipo de oportunidades. En realidad es una legión de abogados que busca este tipo de oportunidades, y en el fondo arrebata bienes a personas que están con problemas de deuda, ¿no? Es una manera agresiva de tener cosas. Lo que pasa es que justo lo hizo con una vecina. A lo mejor el tipo no reparó en eso en el momento de dejar operar a sus abogados, pero se le produce, digamos, el enredo en el barrio. Pero ahí lo interesante de eso es que no solamente uno se imagina Zapallar, pero si podemos agarrar el artículo y ver los nombres que hay detrás de esto, porque están las hermanas Ringelin, están Pedro Lizana, que fue el presidente de la SOFOFA. O sea, te encuentras con una cantidad de nombres de la élite que son conspicuos miembros. Entonces, ahí está el señor León Vial, por si lo quieren conocer. Sí, entonces es muy divertido porque también están los Walker. O sea, estoy citando de memoria varios de los nombres de los firmantes de esa carta que se oponen a lo que hizo León Vial. Entonces es bien interesante porque por los argumentos también que defienden, ¿no? Como de paremos un poco esta actitud depredadora que finalmente nos llevó a donde estamos. Decía una de las fuentes dentro del artículo que esto es como este es nuestro espeso, no es una casa, sino son 30 años también. O sea, que de alguna manera remeció en la propia élite la sensación de injusticia que imperaba en todo el país. Y además, Andrés, entre ellos, como te decía, porque claro, es como los curas, ¿no? Cuando empezaron a violar niños de clase alta,
cambió la cosa, ¿no? Y se estaba el caso de Caradima. Claro. Es distinto cuando... Y ahora, claro, se meten con entre elite. Y entre elite no se hace eso. Claro. Sí, pues. Ahora, y además esto está gatillado también por una actitud torpe, a mi juicio, de la familia de León Vidal, que empezó a decir todos los bienes, que hizo una carta de respuesta a la familia Stewart diciendo que en realidad estas señoras sí tienen plata porque tienen una casa, un departamento en Las Condes, reciben una pensión suiza. Y eso generó todavía más odiosidad hacia León Vidal, quienes han acusado el golpe, han dicho que se sienten perseguidos. Claro. Entonces, bueno, de todas maneras, no sé si va a devolver la casa o no, pero por lo menos esto ya empieza a tener un costo social también. Exacto. ¿No? Sí. Que también a la elite le gusta sentirse vulnerada, menos por los pares. Sí, pues. Muy bien, llamamos a suscripción. Eso. Empieza el 2021. Habíamos hecho una campaña también de un buen regalo de Navidad, ¿no? Sí, nos fue súper bien, así que agradecidísimo. Muy bien. El viejito Pascuero se puso con interferencia.cl. Ahí está entonces llamando a suscripción. ¿Cuánto va a costar la suscripción, la mínima este año? Estamos en 3.000 pegados. Mantenemos las 3 luquitas entonces. Mantenemos 3.000 mensual. Ahí pueden acceder a todos los contenidos de interferencia. Se puede seguir regalando, me imagino, premios atrasados. Se puede seguir regalando, regala nomás. por supuesto. Y bueno, y también acceder a nuestros newsletters exclusivos y a sorteos. Hemos sorteado libros, claro. Tenemos una alianza con metales pesados, así que vamos sorteando a los suscriptores libros todos los meses. Y llegan buenos análisis newsletter también. Sí, de Víctor Herrero también, de la dirigencia máxima. Sí. El comando ahí. Claro, hay un newsletter mío y uno de Víctor. Son que estamos dándole ahí continuidad, así que nada, estamos súper entusiasmados con esto porque la verdad es que nos fue súper bien con esto y la verdad es que si nosotros logramos tener una base importante de suscriptores, este proyecto se hace sustentable y vamos camino a eso. Estamos súper contentos. El 2020 fue un año muy malo para muchos sentidos, pero nosotros estamos emergiendo, así que no podemos negar. Que tengan un gran 2021 entonces ustedes lo personal y también todo el equipo de interferencia.cl. Andrés, usted se lo hace llegar. Bueno, y para ti y todo el equipo también. Muchas gracias. Los mismos deseos. Porque estamos por el periodismo independiente, estamos por la libertad de expresión desde Vía X, desde Esto Disponible, desde el escenario del poder. Hasta la próxima, nos encontramos. Chao.